Un feliz sábado para los distritos de Mount Vernon, distrito de Fort Washington, distrito de Woodside y distrito de Corona, aquí en la ciudad de Nueva York, todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan en este momento a esta linda programación. Feliz sábado para todos los hermanos de República Dominicana y feliz sábado para todos los que nos siguen en otras partes del mundo y aquí en Estados Unidos también, afuera también de estos 4 distritos que están al frente con este programa y que se han unido para ello. Otros más en Maryland y otros más en distintas partes del mundo que nos han expresado que están siguiendo esta programación, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y hoy un capítulo extraordinario donde veremos ese triunfo de una manera tremenda, de una manera gloriosa, de una manera viva. Pastor Sedano, feliz sábado, bendiciones. Feliz sábado, bendiciones. Muy contento de estar estudiando el capítulo 5, precisamente porque después del 4 y el 5 se desprenden cosas maravillosas que vamos a ver. Pero esta noche es extraordinaria porque sirve de apertura a ese conocimiento precioso. Así que bendiciones. Aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Feliz sábado, profesor Héctor. Buenas noches para todos y feliz sábado. Es un placer estar aquí con ustedes como siempre. Saludo afectuoso a todos los amigos. Amén. 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 Por favor. Sierva del Dios viviente. Sí, gracias. Y díganos ese número poderoso de esa cadena, por favor. Es el 929-523-9532. Pueden contactarnos allí por vía de WhatsApp. Lo pueden repetir, solamente los sábados pueden mandar ahí o los 7 días de la semana. Todos los días, a cualquier hora, estamos recibiendo un sinnúmero de peticiones y en el nombre de Jesús estamos intercediendo por cada una de ellas. Así que con confianza, 929-523-9532. Gracias. Dios le bendiga a usted y a su ministerio. Y en este momento el profesor Héctor Delgado tiene los 5 minutos de reflexión. Nos ha anunciado que trae algo interesantísimo durante estas 7 noches que se avecinan a partir de hoy. Así que lápiz, una libreta, su Biblia, para que se goce con lo que él trae. Adelante, profesor. Muchas gracias, estimados Reyes. Lázaro, un saludo afectuoso. Hermes, la hermana que estuvo con nosotros también, Calcaño. Bendición. Bendiciones para todos. Bueno, esta noche voy a iniciar una reflexión breve con cada uno de ustedes respecto a las promesas del libro de Apocalipsis. Dependiendo cómo uno tome algunas declaraciones del Apocalipsis, es muy probable que encontremos más de 7 promesas. Es decir, más promesas de las que hay en las 7 iglesias. Pero de manera muy particular, quiero concentrarme en esas 7. En el día de ayer, estuvimos haciendo referencia solo de manera parcial a la última, la que fue dada a la iglesia de la Odisea, porque ese versículo nos quedó pendiente de la noche anterior y porque al mismo tiempo ese versículo, el verso 21 del capítulo 3, al hacer referencia al trono de Dios, anticipa la siguiente visión que será desarrollada en los capítulos 4 y 5. De manera que hicimos referencia brevemente a eso, pero ya en unos días estaremos volviendo para mirarlo desde otra perspectiva. Así que en esta noche me gustaría leer la primera de las promesas que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 7. Esta es la promesa que le fue dada a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aunque la promesa está dada en un tiempo verbal futuro, evidentemente evoca de manera directa y contundente el relato del libro de Génesis, donde originalmente cuando Dios creó a la pareja edénica, Adán y Eva, y los colocó en el jardín de Edén, había allí o estaba allí el árbol de la vida. El árbol de la vida reaparece en la parte final del libro de Apocalipsis y nuevamente aparece allí como el árbol que será el que dará frutas y hojas para la sanidad de las naciones. De manera que
Cuando encontramos que el hombre originalmente fue colocado en íntima asociación con el árbol de la vida y luego lo encontramos nuevamente a la humanidad redimida en la parte final del Apocalipsis, indica que el árbol de la vida, diferente al árbol de la ciencia del bien y del mal, no fue colocado en el jardín del Edén o en el paraíso de Dios de manera temporal o provisional, sino que fue colocado allí con un propósito permanente. Si tomamos las referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, este árbol, como en el Edén, producía 12 frutos diferentes cada mes. Eso es interesante. Y no solo del árbol o de la fruta participarían los seres humanos para perpetuar el vigor de la vida eterna a través de él, sino que también, según Apocalipsis, hasta las hojas del árbol sirven para la sanidad de las naciones. Vivimos en un tiempo donde se nos ha vedado, el acceso al árbol de la vida. Dada la desobediencia de Adán y Eva en el principio, Dios le prohibió entrar al árbol, al jardín del Edén, para participar del árbol de la vida. El hecho de que Adán ya tenía un tiempo viviendo en el Edén, y si seguimos los parámetros que Apocalipsis nos da, cada mes participaba del árbol de la vida o de las hojas mismas del árbol, ya entendemos por qué Adán, aún habiendo salido del Edén, pudo vivir tantos años. Trajo consigo mucho del vigor de la eternidad que ya había recibido al participar de este árbol. Lo interesante de todo esto es que esto es una promesa, pero no es solamente una motivación lo que Dios ha puesto allí para los cristianos de Éfeso. También es una mina de poder espiritual que no solo nos recuerda que aún en medio de los problemas que hayan en la iglesia, finalmente, de manera segura, así tan seguro como hubieron problemas, habrán triunfadores. Ya el apóstol Pedro ha hecho referencia a las promesas de Dios. De hecho, la Biblia está inundada de promesas divinas. Y en el capítulo 1 de la segunda carta, versos 3 y 4, dice que gracias a esas grandiosas promesas, Dios nos ha hecho partícipe de la vida eterna, de la naturaleza divina, de manera que en las promesas de Dios está el poder para alcanzar el triunfo y la victoria. Veremos quizás más adelante también, y posiblemente en los 2 últimos días de este programa, que esas promesas, esas 7 promesas que se mencionan en el capítulo 2 y 3, relacionado a las 7 iglesias, reaparecen ya de manera cumplida en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Toma esta promesa para ti, interiorízala en tu corazón, créela y acéptala por la fe. Y Dios te garantiza que si tú vences y llegas hasta el final, tú tendrás nuevamente el privilegio y el derecho de participar del árbol de la vida. Es interesante que Apocalipsis 22:14 dice que los que sean lavados por la sangre del Cordero entrarán por la puerta de la ciudad, una puerta que fue cerrada en el Edén para tener derecho al árbol de la vida, un árbol de la vida que fue vedado en el Edén. Implica que volvemos a la íntima comunión con Dios y al disfrute de los goces de la vida inmortal, una vida que se medirá con la vida de Dios. Que el Señor te bendiga y permita que esta breve promesa, o este breve comentario que hemos hecho a esta maravillosa promesa, inunde tu corazón de paz, de certidumbre, de seguridad y te dé la confianza y la fe del triunfo final. Bendiciones. Excelente, excelente, profesor. Muchas bendiciones. Vamos a abrir la palabra de Dios. Milvio va a leer en este momento en Apocalipsis capítulo 5. Léalo con nosotros, por favor. Si tiene su celular ahí, léalo en el celular. Si tiene su Biblia, tome su Biblia. Si lo tiene en el iPad, lo que tenga a mano, abra Apocalipsis 5 y leemos con nuestro hermano Milvio Florentino. Juan ve el libro sellado con 7 sellos y a los redimidos de todas las naciones. Él oye a toda criatura alabando a Dios y al Cordero. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, versos del 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Gracias, Milvio. Tenemos el privilegio nuevamente de tener en esta serie, porque lo vamos a tener varios días durante esta jornada, al profesor Pastor Hermes Tavera. Es un gozo y un privilegio tenerle para continuar esta exposición. Como ustedes saben, Apocalipsis 4 y 5 es una misma unidad. Así que el profesor está libre para agotar ese tiempo que Dios le ha provisto y que el Espíritu Santo ha puesto en su mente. Pastor Sedano. Bueno, Pastor Reyes, lo más grande, lo más lindo que podemos hacer nosotros es orar y estudiar la palabra de Dios. Definitivamente lo más significativo. Y hacerlo en esta noche, en un capítulo tan lindo. Y con el profesor, doctor y pastor Hermes Tavera Bueno, para nosotros es una linda oportunidad. Adelante, mi hermano. Disculpa, Hermes. Su sonido. ¿Solamente soy yo o ustedes también escuchan bajito? Su sonido, profesor. Revise su sonido, por favor. Un momento. No, y aquí. Un poco mejor. Hubo alguna mejora, pero se fue también. Y ahora. Todavía bajito. Y ahora. Igual. Un momentito. ¿Podríamos poner una música especial? No, está bien. Vamos a ir hablando mientras el profesor Sí. Héctor, decíamos que el capítulo 4 y 5 es una misma unidad y que en este capítulo veremos, el profesor va a agotar magistralmente la entronización del Señor Jesucristo allí
en este capítulo extraordinario y el que es digno, el único que puede en todo el universo desatar esos sellos y tener la victoria. Y esta puerta que se abre en Apocalipsis 4 y 5 es la puerta que va a derivar, profesora, todo lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis de allí en adelante, porque son capítulos importantísimos y centrales para lo que va a continuar en el libro de Apocalipsis. Si estos dos no estuvieran allí, entonces sería difícil avanzar hacia los otros, profesor Héctor. Ayer decíamos que estos capítulos ensamblan todas las demás secciones del libro de Apocalipsis. Esta visión del trono que ya se anticipa en el verso 21 del capítulo 3 se desarrolla de manera completa en el capítulo 4 y 5, pero permanece activa y vigente en todas las demás secciones del libro. Todavía a la altura del capítulo 21 encontramos que el que estaba sentado en el trono dijo, de manera que todo el escenario del libro de Apocalipsis, todos los eventos, ya sean positivos o negativos, que son comprendidos en el libro, de alguna manera conectan con esta escena. Es la escena que muestra el centro neurálgico del gobierno divino. Ha sido llamada la sala del trono, la visión de la sala del trono de Dios. Desde allí Dios administra, desde allí Dios ejerce su soberanía, desde allí Dios envía su ayuda. Y yo creo que Hermes ahora tiene sonido para que nos ayude. ¿Se escucha? Se escucha mejor. Eso no significa que se escucha bien. No. Un momento, ¿se escucha bien? ¿Qué le llamó la atención, Pastor Sedano, de este capítulo número 5? Para mí lo más grande es que estando perdidos, porque allí estaba en juego todo, y en el llanto de Juan aparece entonces quien es digno, pero digno de manera formidable de abrir el sello. Ya sabemos que los sellos no era nada nuevo. Los libros, se hablaba de rollos, y esos libros y esos grandes acuerdos, estatutos y convenios entre los reyes se sellaban de esa manera. Esos sellos, esos anillos o sellos, generalmente iban de 2 a 7 y hasta más. O sea, que no, para ellos no era nada nuevo en su cultura. Pero lo cierto es que donde estaba en juego el todo nuestro y el precio de nuestras culpas, él pudo abrir el sello. Y cuán digno era. Hay 7 condiciones grandes de lo que implica quién fue Jesús, sus atributos, que yo entiendo que es nuestro gran privilegio mirar allá y que esa gran culpa fue pagada y que la provisión fue hecha no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos vencedores, triunfantes y vivir sin pecar y sin la culpa del pecado. Y ahora, profesor. No, hay problema, Hermes. No sé si tienes algún micrófono conectado. Quizás si anularas el micrófono y dependiera del micrófono de la computadora o del dispositivo que estás utilizando, quizás obtenga un mejor resultado. Mientras tanto, Milvio, vamos a ir a una pausa musical. ¿Y ahora? Ahí, Ahora sí. Ya llegó. Okay, ya llegó. Entonces, adelante, profesor. Perfecto. Gracias por la espera y una excusas especiales. Realmente sorry. Cuando vemos el capítulo 5, como mencionaba el pastor Andrés, está estrechamente relacionado con el capítulo 4. Para entender lo que está pasando en el capítulo 5, debemos ir un poquito a lo que son las escenas del santuario en el Apocalipsis. El Apocalipsis es una visión del santuario celestial. Fui yo en espíritu, fue elevado al cielo, de modo que Juan está viendo visiones celestiales y constantemente se menciona el santuario. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:19 dice, fue el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. En Apocalipsis 15:5 de nuevo se menciona el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15:8 habla y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y por su poder. De modo que el santuario tiene un papel relevante en el Apocalipsis. Por otro lado, los utensilios del santuario se mencionan. Por ejemplo,
se menciona un incensario en el capítulo 8, se menciona el arca en el capítulo 11, 19, se menciona el altar en Apocalipsis 5, 9 en el quinto, 6, 9 en el quinto sello, vi debajo del altar, o sea, se mencionan los utensilios del santuario. Y algo prominente que aparece en el capítulo 1 son los candelabros, que son parte del lugar santo en el santuario celestial. Dice el capítulo 1, versículos 10 en adelante, y me volví para ver, no, 11 en adelante, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, verso 12. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. De modo que, si estamos en el lugar santo, si estamos viendo el candelabro, según Éxodo 40, los candelabros estaban ubicados en el lugar santo. De modo que en el capítulo 1 de Apocalipsis estamos en el lugar santo del santuario celestial. Juan está teniendo una visión de lo que está ocurriendo en el lugar santo del santuario celestial. Ahora, en el verso 20 del capítulo 1, el ángel le explica a Juan que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Si los 7 candeleros representan las 7 iglesias, indica que el ministerio en favor de las iglesias se lleva a cabo en el lugar santo del santuario celestial. El capítulo 2, que habla de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, son parte de los candeleros. El capítulo 3, que habla de las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea, son partes también de los candeleros, de modo que estamos hablando aquí de la obra de Cristo, de su ministerio en el lugar santo, porque las iglesias son candeleros y los candeleros estaban en el lugar santo. En el lugar santo. Ahora bien, termina el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4. Recuerde, estamos en el lugar santo del santuario celestial. Versículo 4, capítulo 4, verso 1. Después de esto miré una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta me decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de acontecer después de esta. Si él está en el lugar santo y dentro del lugar santo ve una puerta y se le dice, sube acá, esa puerta tiene que ser, necesariamente es la puerta que da al lugar santísimo. De modo que Juan está en el lugar santo y ahora se le invita a mirar algo que va a ocurrir en el lugar santísimo del santuario celestial. Sube acá y precisamente desde que él sube y entra por la puerta, él presencia un trono. Esa es la prueba de que ahora Juan está mirando lo que ocurre en el lugar santísimo, rodeado de querubines. En el santuario terrenal, en el trono, en el arca estaba rodeado de 2 ángeles, 2 querubines. Aquí se menciona 4 seres vivientes. Si nosotros tomamos la descripción de esos seres vivientes que nos da Ezequiel 1 y como nos lo describe Ezequiel 10:20, nos dice que esos seres vivientes o animales eran querubines, lo que indica que son correspondientes a los ángeles, querubines que rodeaban el arca en el santuario terrenal. Eso indica que Juan ahora está en el lugar santísimo, presenciando no un arca con 2 querubines de oro, sino el mismo trono de Dios, la misma presencia de Dios, rodeado de todos querubines y seres santos, entre ellos los 24 ancianos, que representan los administradores, por así decirlo, los hijos de Dios, de los demás mundos que no han caído, que reinan junto con Cristo, son de los que gobiernan el universo junto con el Padre. Voy a resolver ese conflicto rápidamente, porque algunos, debido a que en Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que nos has redimido para el Cordero, los 24 ancianos dicen que nos has redimido, y también dice que nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Dicen que los 24 ancianos tienen que ser seres humanos, pero se les olvida, eso sin entrar en algunos otros detalles importantes de crítica textual, se les olvida que los que dicen
que nos has o les has hecho reyes sacerdotes, nos has redimido, no son solo los 24 ancianos, sino también los 4 seres vivientes, que evidentemente son querubines. De modo que si los querubines dicen nos has hecho reyes y sacerdotes, o nos has redimido, y los 24 ancianos le acompañan en ese cántico, según los versos 8 y 9, entonces no hay ningún problema de ver que los 24 ancianos, junto con los querubines, están prácticamente empatizando, solidarizándose con la redención del hombre aquí en la tierra. En el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo de Colosenses, perdón, capítulo 1, verso 20, dice que por medio de Cristo Dios se proponía reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso indica que la redención de Cristo abarca, incluye a los seres que nunca pecaron de los demás mundos, porque por medio de Cristo Dios ha reconciliado el cielo y la tierra. De modo que aquí en la escena de Apocalipsis 5, Apocalipsis 4 y 5, estamos viendo el concilio celestial rodeado por millares de ángeles. La escena, el trono, la corte celestial está en sesión porque hay un gran acontecimiento que va a ocurrir. Pero antes de hablar de ese acontecimiento, quiero buscar un paralelo en Daniel 7. En Daniel 7, después de presentarse la secuencia de seres y bestias, reinos que toman control y maltratan, persiguen y son hostiles al pueblo de Dios, dice Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Más adelante, en el verso 13 dice, miraba yo en las nubes del cielo, y aquí como un hijo de hombre, al cual se le hizo llegar al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los reinos y pueblos le sirvan, y su dominio nunca tendrá fin. Aquí encontramos algunos detalles importantes de Daniel 7. En primer lugar, se presenta el trono de Dios. Segundo, se presenta a Dios sentado en su trono. Número 3, se presenta toda la corte celestial, rodeado en llama de fuego. Se dice, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Número 4, se presentan los libros celestiales. Número 5, aparece una figura que es luego identificada, como cristianos la identificamos con Cristo, porque él se identificó y se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, quien se hace llegar, es hecho llegar al anciano de días y se le da dominio, gloria y reino. Más adelante, Daniel en el verso 27 cae desmayado por la visión que ha tenido. Esos mismos elementos nosotros los encontramos en Apocalipsis 4 y 5. Vemos un trono, como en Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí en Apocalipsis 4 vemos un trono, el anciano de días en Daniel 7, aquí está el que está sentado en el trono con el arco iris sobre su cabeza. En Daniel habla de millares que le servían, millones de millones asistían delante de él. Asimismo, en Apocalipsis 4 habla de 4 seres vivientes, de 24 ancianos y de millares de ángeles que están alrededor del trono. Se habla de los libros que se abren en Daniel 7 y aquí en Apocalipsis 5, en el verso 1 dice, y miré en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. De modo que tenemos el paralelo. Luego en Daniel aparece Jesús, el Hijo del Hombre, el que se le hace llegar al anciano de días y se le da dominio, gloria y reino. Y aquí en Apocalipsis 5 se ve al Cordero, a quien también se le llama el león de la tribu de Judá, evidentemente Jesús, quien se hace llegar al trono. Dice, en el medio del trono aparece un Cordero como inmolado y a él se le da el dominio, gloria y reino
se le da la adoración universal, y en eso dice que Juan lloraba mucho. De modo que aquí tenemos los mismos paralelos de Daniel. No estoy diciendo que la escena de juicio que Daniel está describiendo es la misma escena que está describiendo Apocalipsis 5. Lo que estoy diciendo es que es la misma corte celestial que está en sesión. La corte que un día juzgará la tierra está en sesión, está en movimiento, se ha iniciado aquí en Apocalipsis 5. Ahora, ¿qué está en juego? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Para saber lo que está aconteciendo, tenemos que descubrir qué era el libro que estaba en la mano derecha de Dios. Verso 1 del capítulo 5 dice: vi en la mano del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué libro es ese? Para entenderlo tenemos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Deuteronomio capítulo 31, verso 26. Dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. De modo que al lado del arca estaba el libro del pacto de Dios con Israel. El pacto de Dios con Israel. El pacto, lo que se conoce como el viejo pacto, el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel, fue colocado al lado del arca para que esté allí como testigo. Ese libro del pacto, entonces, es el equivalente al libro que era el único libro que estaba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, lo que indica que en el santuario celestial debe haber un libro, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, el libro del pacto de Dios con toda la humanidad, que se centra en la salvación en Cristo. Ese libro del pacto está en la mano derecha de Dios en el lugar santísimo. Ahora, hay una función que tenía ese libro. Si leemos Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio, capítulo 17, perdón, verso 18, vamos a encontrar un detalle interesante, que cuando un rey se sentaba en el trono, es decir, en el año de su inauguración, el día de su inauguración, dice: cuando él se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. O sea, el día de la inauguración de un nuevo rey, ese rey tenía que poseer un libro y escribirlo con su mano. De paso, en el libro de Segunda de Reyes, cuando el rey Joás es proclamado rey, capítulo 11, verso 12, dice: sacó entonces Joiada, que era el sumo sacerdote, al hijo del rey, que era Joás, le puso la corona, y el texto añade: y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron: ¡viva el rey! Eso indica, ese testimonio era el pacto, el libro que estaba en el lugar santísimo, el libro que estaba al lado del arca. El rey lo tenía que tomar en su mano, leerlo, y en las tradiciones antiguas escribirlo él mismo con su mano. Si él no podía tomar control del libro, si no tomaba posesión del libro, si no leía el libro, entonces no podía ser rey. No podía ser rey. Pero aquí hay un detalle interesante, algo más interesante, y es que en Deuteronomio, capítulo 27, se habla de las maldiciones y de las bendiciones, y Dios le dice a Moisés que cuando entren a la tierra deberían leer el libro y escribirlo y leer sus bendiciones y sus maldiciones. Y eso precisamente lo tenía que hacer el libertador que los llevara a la tierra. Por eso Josué, quien introdujo el pueblo a la tierra prometida, es quien lee el libro junto con los sacerdotes, autoriza la lectura del libro, como aparece en Josué 8:33 en adelante. Esa lectura del libro aparece también en el libro de Esdras 8 y de Nehemías 8, que fueron los que trajeron al pueblo en tiempo persa de nuevo la adoración a Dios. Ellos fueron los instrumentos de liberación o de organización del pueblo. Por lo tanto, a ellos les tocaba el derecho, el privilegio de leer el libro. De modo que
hemos visto algunos detalles del libro que quisiera repasar con ustedes. En primer lugar, el libro en el Antiguo Testamento, en el antiguo santuario, el libro estaba en el arca, en el lugar santísimo. Eso indica que en el santuario celestial, figura del cual el santuario terrenal era una figura, debe haber un libro correspondiente no al antiguo pacto del santuario terrenal, sino al nuevo pacto que abarca la salvación de toda la humanidad. Número dos, ese libro debía leerlo el rey el día de su inauguración. Y número tres, cuando había una conquista, solo el que llevara, el que fuera el instrumento de Dios para liberar al pueblo, podía organizar la lectura del libro, como aparece en Josué, como aparece en Esdras y como aparece en Nehemías. Esa es la razón por la que en Apocalipsis 5, cuando el texto dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? La pregunta no es que el libro estaba escrito en un lenguaje que no se podía leer o que el libro quemaba, no. El hecho es que leer el libro debía ser el rey, de modo que la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el libro? Es una forma de parafrasear, ¿quién será el nuevo rey? ¿Quién será el nuevo rey? Número 2, el que leyera el libro tenía que ser el que proveyera salvación, liberación al pueblo. El primero que organizó la lectura del libro fue Josué, en hebreo Yehoshua, que es el mismo nombre Jesús en hebreo, lo que indica que un salvador, que es el significado del nombre, sería el que leyera el libro, el que organizara la lectura del libro. De modo que aquí la pregunta entonces no solo es quién puede leer el libro, ni siquiera tan solo quién será nuestro nuevo rey, es quién podrá ser capaz de salvar al hombre, de liberar al pueblo y darle las promesas, hacer cumplir las promesas que este libro promete. De modo que leer el libro es como quién podría ser el salvador del hombre. ¿Quién puede leer el libro? ¿Quién puede ser el salvador del hombre? Y aquí entramos en uno de los temas más emocionantes que la Biblia nos presenta. ¿Por qué tenía que morir Jesús? El texto dice que no fue hallado nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro, ni de mirarlo, de tocarlo, ni de siquiera mirarlo. Es una forma de decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo Jesús. ¿Por qué no fue encontrado nadie? Porque nadie podía ser el salvador del hombre. Número 1, un hombre no podía ser el salvador del hombre porque los hombres todos pecaron. Un condenado no puede pagar por otro condenado. Número 2, un ángel que nunca había pecado no podía ser el salvador del hombre por la simple y llana razón de que la ley que había sido violada, la ley violada que constituye pecado, había sido una ofensa contra Dios, de modo que debía ser alguien con el valor de Dios, el peso de Dios, no una criatura que pudiera pagar la penalidad contra Dios. De modo que para pagar el precio de la salvación del hombre, debía ser alguien que ocupara el lugar del hombre, pero que fuera al mismo tiempo Dios. Y esa fue exactamente la razón por la que Jesús se hizo hombre, para poder salvar al hombre. Él tomó una sangre como la de nosotros, hizo en todo semejante a sus hermanos, como él participó. Como los hijos participaron de sangre, carne y sangre, dice el autor de Hebreos, él también participó de lo mismo para liberar por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Es decir, Jesús se hizo hombre para, como Dios y hombre, pagar el precio de la salvación del hombre. Esa es la razón por la que solo un ser único, una persona, Dios hombre, y hay uno solo que es totalmente Dios, totalmente hombre, que podía dar la salvación del hombre. De modo que no podía encontrarse seres infinitos, seres santos, maravillosos seres,
no pudieron ser la salvación del hombre. No fue hallado nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno de abrir el libro, ni de sellarlo, ni de quitarle sus sellos. Por eso Juan lloraba mucho. Ese llorar de Juan es el llorar de sentirse perdido. Es cuando usted está viendo que se está viendo condenado y el único abogado y usted no encuentra un abogado que pueda defender su caso. Juan se vio condenado porque él estaba entendiendo que si alguien no leía el libro, no habría un rey, no habría un salvador, no se cumplirían las promesas del nuevo pacto que Dios había hecho a su pueblo. Por eso Juan en verso 4, en el verso llora mucho, porque se siente perdido, como muchos de nosotros nos sentimos perdidos. En algún momento, algunos de mis oyentes se pueden sentir perdidos, abandonados por Dios. Se sienten que sus pecados son demasiados, que los han separado de Dios, que ya no tienen retorno y se sienten que nadie los puede ayudar. Pero debo decirle que Apocalipsis 5 es la obra maravillosa de Dios, porque dice que uno de los ancianos le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Gloria a Dios. Note que la expresión el león de la tribu de Judá hace referencia al rey prometido en Génesis 49. No se quitará el cetro de Judá, le dijo Jacob a su hijo Judá, dando a entender que el rey vendría de Judá. De modo que el león de la tribu de Judá es una alusión al rey, porque leer el libro era un atributo real, como vimos en Deuteronomio 17:18. Pero cuando él va a ver el león, dice: miré y lo que vi fue un cordero como inmolado. Lo que indica que la victoria de Jesús, la victoria del león de Jesús, Jesús llegó a ser rey no por un triunfo avasallador, dominando como un león, sino como un cordero humilde y manso, que se entregó a sí mismo como sacrificio para la salvación del hombre. Finalmente, quiero rescatar un detalle importante. El texto presenta a Dios sentado en el trono, al cordero como inmolado, pero el texto añade: el cordero estaba lleno de ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 espíritus, jugando con el número 7, es otra forma de decir la totalidad del espíritu enviada a toda la tierra, lo que indica que mientras el cordero presenta su sangre en el santuario celestial, el Espíritu de Dios es enviado a toda la tierra para hacer posible que la obra de Cristo en el santuario celestial sea benéfica para el pueblo de Dios aquí en la tierra. De modo que aquí vemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre sentado en el trono, el Cordero presentando su sangre ante el trono, y el Espíritu Santo aquí en la tierra ministrando para traer a Cristo a todos los que le acepten por fe. Esa es la obra de Dios en tu favor, que como ningún otro capítulo en el Apocalipsis se muestra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo posible que alguien que hoy está llorando porque se siente perdido pueda tener salvación en Cristo. Yo espero que el Espíritu Santo te ministre, el Espíritu que fue enviado a toda la tierra, que está representando al Cordero, esté tocando tu corazón y la sangre del Cordero te limpie y tú puedas ser aceptado ante el trono de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gloria a Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Él prometió volver y en Él confiaremos. Pastor Sedano. Me llama la atención, mi pastor, la cantidad de personas en el chat, más que haciendo pedidos, aunque hay algunos pedidos de oración, dando gloria a Dios, alabanza al Señor por su salvación, por sus maravillas, por sus portentos. Gracias al pastor también, Hermes Tavera, por la claridad, por lo fácil que le fue entenderlo y seguirlo. Así que damos gloria a Dios, porque aquí estamos estudiando la palabra de Dios y orando. En eso nos ocupamos en este lugar. Gracias al Señor. Profesor Hermes, usted mencionaba en una de sus exposiciones el dolor que hemos visto en la iglesia suya, en la mía también, en esa zona, las noticias que estamos recibiendo estos primeros días del año de la situación de enfermedad, muerte, tristeza,
las personas pidiendo oración, pidiendo ayuda, ¿cómo este capítulo número 5 a alguien que esté pasando una situación difícil le puede ayudar, le puede dar un mensaje de alerta, un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza? ¿Y cuál es ese mensaje, profesor? Amén. El libro del pacto tiene promesas maravillosas y Dios ha hecho promesas gloriosas para nosotros. Yo estaré contigo. Yo soy tu Dios, tu sanador. El Señor suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor promete tantas cosas maravillosas para ti que lo estás necesitando. Pero la gran pregunta es, ¿merezco yo esas promesas? ¿Puedo yo recibir esas promesas? En el libro de Corintios capítulo 1 dice, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Eso indica que si tú estás en Cristo, todas las promesas que Dios ha hecho, tú puedes decir que ya Dios te dijo que sí, que son para ti en Cristo. Y este libro, capítulo 5, trata precisamente del derecho de Cristo de abrir el libro de las promesas de Dios. El derecho de Cristo de darte lo que Dios ha prometido. ¿Quién es digno? ¿Quién puede darle al pueblo de Dios lo que Dios ha prometido? Y este libro muestra que con su sangre, el cordero inmolado, que con su sangre Cristo pagó el precio de cada bendición que tú hoy reclamas por fe. Y que el Espíritu Santo está aquí ahora mismo en tu corazón para que tú puedas mediante él recibir esas promesas. Dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en Cristo Jesús, porque él abrió el libro, porque él tiene el derecho de abrir el libro del pacto de Dios con los hombres. Tú eres bendito con toda bendición espiritual. De modo que a ti que estás sufriendo un dolor, una pena, o que estás batallando con una enfermedad grave, tú puedes abrir tu mano al cielo y decirle, Señor, yo no tengo derecho porque nadie fue hallado que pudiera reclamar la salvación por sí mismo. Pero el Cordero abrió el libro y por él, por su sangre, te pido que cumplas tu promesa en mí y ten la seguridad que en Cristo Dios te va a decir que sí. Hoy reclama esas promesas maravillosas de Dios. Amén. Profesor Héctor. Me gusta pensar en el escenario que leemos en el capítulo 4 y el capítulo 5, cuando vemos a las inteligencias celestiales, estos seres majestuosos y grandiosos, adorando al Padre y reconociéndolo digno por cuanto Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5, esa dignidad, por una razón muy diferente, se le atribuye a Cristo, en este caso por cuanto redimió personas de todas las naciones. Es el lugar donde se está resolviendo el problema del pecado que ahora nos separa de Dios, pero que en un momento ya no existirá más. Es el mismo lugar y escenario donde nuestros pies se asentarán. Apocalipsis 7:9 dice que una gran multitud de seres humanos que nadie podía contar, una multitud incontable, que provenía de toda nación, tribu, lengua y pueblo, están allí ante el trono y en la presencia del Cordero. De manera que la humanidad redimida no solo será invitada, sino que por Cristo será considerada digna de entrar allí, de poner sus pies en ese escenario glorioso y unirse al canto de adoración universal que reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la fuente de la salvación. Es una cita que no podemos perdernos. Gracias, profesor. Pastor Sedano, me queda una última pregunta para el pastor Hermes y se la cedo a usted. Muchas gracias. Pastor Hermes, Cristo Jesús es el único digno, pero yo me siento indigno de recibir esa gracia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para sentirme seguro de que a mí llegó esa gracia? Ese es el dilema de la fe. Precisamente por gracia sois salvos
porque fue algo que Dios decidió hacerlo contigo, pero el texto dice por medio de la fe. Es decir, tú te apropias de la gracia de Dios por medio de la fe. Debes creer contra toda esperanza, como dice Romanos 4. Creer contra toda esperanza. No mirar lo que tú sientes, sino lo que Dios te ha prometido. Tú te sientes pecador, tú te sientes culpable, pero si ahora mismo confiesas tus pecados, aunque tú te sientas sucio, eres limpio por la sangre de Cristo. Dice El Camino a Cristo, página 64. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es defectuoso y su vida imperfecta, y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y ella añade, a los tales quiero decirle que no se entreguen a la desesperación. Y añade, a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por nuestras culpas y errores. Yo añado, como lo hizo Juan, que lloraba mucho, pero ella añade, pero aunque hayamos sido vencidos por el enemigo, no somos arrojados ni abandonados por Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Si el vecino del lado maltrata a mi hija y ella viene corriendo aquí, yo no la voy a maltratar. Tú eres un hijo de Dios que Satanás humilló, maltrató, rebajó en el lodo del pecado. Ven a Dios, Dios no te va a reclamar. Él te está esperando precisamente porque eres pecador, para perdonarte, para lavarte, para hacer una fiesta, como hizo con el hijo pródigo, porque su hijo, su hija ha regresado. De modo que no mires lo que sientes. La salvación es por fe, es decir, basado en lo que Dios te prometió, no en lo que tú estás viendo en tu vida. Amén. Amén. Hemos invitado al pastor Tony Sandoval, un siervo de Dios, en la oración. Él va a tener una oración por todos los pedidos que están ahí en el chat. Por todas las personas que han pedido por sanidad, por liberación, por ayuda. Y Milvio también va a tener una segunda oración y con esa vamos a terminar. ¿A quién tendremos, Pastor Sedano, para el día de mañana en Apocalipsis capítulo número 6? Mañana tendremos al pastor Vladimir Polanco. Él será el exponente mañana. Está bien, así que ya usted sabe, nuestra cita mañana con la ayuda de Dios en Apocalipsis capítulo 6. Pastor Sandoval, hay muchos pedidos allí. ¿A quién tendremos, Pastor Sedano, para el día de mañana en Apocalipsis capítulo número 6? Mañana tendremos al pastor Vladimir Polanco. Él será el exponente mañana. Está bien, así que ya usted sabe, nuestra cita mañana con la ayuda de Dios en Apocalipsis capítulo 6. Pastor Sandoval, hay muchos pedidos allí. ¿A quién tendremos, Pastor Sedano, para el día de mañana? Bien, Pastor Sandoval, gracias por acompañarnos. Y este es el momento para usted orar. Adelante, Pastor Tony Sandoval. Este es el momento para interceder por todos los pedidos que están allí en el chat. Muy bienvenido. Pastor Tony Sandoval, ¿nos escucha? Este es el momento de orar. Él no nos puede escuchar. Vamos a pedirle a Milvio entonces que interceda por todos estos pedidos, Milvio, y por la hermana Yayita que tuvo una caída y sus familiares han pedido oración por ella. Pastor, aquí estoy. Okay. Entonces, inicie Pastor Sandoval y luego Milvio. Bien, agradecer primeramente al Pastor Reyes por la invitación, por la oportunidad. Pastor Lázaro, gracias. Una bendición para todos los radios escucha y también los televidentes. Que este programa continúe. Es un programa esperado y Dios está obrando a través del programa maravilloso. Dios nos está bendiciendo mucho allí. Así que felicidades y adelante en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Oramos. Padre eterno, gracias por la bendita oportunidad que nos brinda en esta hora. Después de haber escuchado tu palabra que fortalece, reafirma nuestra fe, reafirma nuestra esperanza en un Dios amoroso, en un Dios presente y en un Dios, oh Padre, que se revela a nosotros a través de este libro de Apocalipsis.
y que nos dice que si somos fieles, si nos mantenemos firmes, oh Padre, vendrá a buscarnos y a llevarnos a su trono glorioso de los cielos. En esta hora, Señor, bajo esa certeza, bajo esas promesas, presentamos cada petición escrita en el chat, Señor, de forma individual. Cada persona que hoy tiene la confianza de escribir aquí una petición sabiendo que este es un programa especial de oración, que tú estás pendiente y presente. Cada uno, Señor, que ha escrito en esta hora, oramos que esa petición suba al trono de la gracia, que esa petición sea escuchada, Señor, en el reino de los cielos, y que esa petición, oh Padre, así como la petición de Daniel, así como la petición de tus hijos, sea escuchada y sea, Señor, respondida cuanto antes, que un ángel descienda, Señor, y traiga respuesta. Amén. Oh Padre, y que esa respuesta venga, Señor, de acuerdo a tus planes. Amén. Y a tu voluntad para cada persona. Sanidad, oh Padre, al que la necesita pedimos sanidad. Al que está agobiado, Señor, pedimos que le llene de fuerza y esperanza. Al que está atribulado, pedimos liberación para él. Cualquier familia, Señor, necesitada, pedimos que le supla. Y sea cual fuere, Señor, la petición la ponemos en tus manos. Amén. Y pedimos que obre, porque lo pedimos no por méritos humanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre querido, continuamos alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Agradecemos tu inmenso amor para con cada uno de nosotros. Queremos presentarte, Señor, estas lindas personas que están haciendo todavía sus pedidos de oración, solicitando que oremos por las familias, por los hogares, por los matrimonios, pidiendo salud tanto física como espiritual. Oh Señor, mira a la hermana Yayita, quien tuvo una caída. Oh Señor, sánala. Pasa tu mano poderosa sobre ella, Padre bueno. Bendice, oh Padre querido, a cada persona que está sufriendo, a cada persona que está presentando una dificultad. Oh Señor, que tú puedas darle tu victoria. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pastor Sandoval, muchas gracias. Y Milvio, para los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y el distrito de Corona, ha sido un placer llevar esta linda serie, El triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes mañana cuando el reloj marque las 6:50 hora Nueva York, 7:50 hora República Dominicana. Gracias, Milvio, por ayudarnos allí en cabina, y que Dios bendiga a todos nuestros oyentes aquí en Nueva York, en Estados Unidos, en República Dominicana y en el mundo. Feliz sábado para todos. Amén.